Hola con todos, soy Juan Isaac Zambrano Martínez, alumno de la Universidad La Quebrada de Manaví, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas. Bueno, este video tutorial es realizado para la materia de Inteligencia Artificial, cátedra dictada por el ingeniero Jorge Pincay. El tema de hoy es creación de soluciones para la creación y consulta de modelos de minería de datos con DMX. Es realizado por un tutorial de DMX de Bytewire. Bueno, como objetivo de práctica tenemos que vamos a crear y entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta extensiones de minería de datos DMX, y a continuación estos modelos de minería de datos se utilizarán para crear una predicción que determina si un cliente adquirirá una bicicleta. Bueno, ¿de qué se va a tratar la práctica? Bueno, Adventure World Cycle es una empresa ficticia, como ya sabemos, de lo que es de la base de datos de Adventure Worlds. Y nuestro escenario de taller va a ser que en Adventure World Cycle ha decidido ampliar su análisis de datos mediante la creación de una aplicación personalizada que use la funcionalidad de minería de datos. Y el objetivo de la aplicación personalizada es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta. Bueno, para tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales y así tomará así como las características acerca de estos clientes, y se puede predecir que el cliente adquirirá una bicicleta determinada. La actividad que vamos a desarrollar va a ser progresivamente al transcurso de la aplicación. Seguiremos las lecciones indicadas en las instrucciones y bueno, las documentamos en este video. Bueno, cerramos acá. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer en nuestra práctica, acá tenemos lo que son las diferentes lecciones que vamos a realizar. Abriremos todas en una de cada pestaña para ir trabajando con la primera lección mientras se cargan el resto. Bueno, vamos a crear lo que es una estructura de minería de datos de Bytewire. Para hacer este proceso vamos a utilizar lo que es una instrucción de create mini structure, la cual va a hacer una asignación de un nombre a la estructura. Definiremos lo que es la columna clave, asimismo define de las columnas de minería de datos y la definición de un conjunto de datos de pruebas opcional. Bueno, acá tenemos que en el ejemplo se ve lo que es la primera línea de código que se define con el nombre de la estructura. Para obtener información sobre cómo denominar un objeto de extensión, se hace de minería de datos, se va a ver con los identificadores de MX. Y en la siguiente línea de código se define la columna de la clave para la estructura de minería de datos que identifica de forma única una entidad de los datos de origen. Bueno, las tareas en la lección: vamos a crear la consulta en blanco, modificaremos la consulta para crear la estructura de minería de datos y ejecutaremos nuestra consulta. Para crear una consulta de MX mediante SQL Server MStudio, abriremos SQL. En este caso ya está abierto, pero bueno, vamos a conectarnos. Lo hacemos con nuestros datos, o dependiendo como lo tengan configurado, puede ser localhost o el nombre que ustedes hayan puesto. Y en el explorador de objetos haremos clic en el botón secundario de la instancia de Analysis Service y crearemos una nueva consulta con DMX. Ahora tenemos ya lo que es la consulta en blanco. Y bueno, para realizar lo que es nuestra consulta, en el caso de la parte superior teníamos lo que era de manera genérica. Ahora acá ya vamos a irla modificando paso cada línea según nuestra conveniencia. Y por último tendremos lo que es como resultado todo este código que está acá. En el código vamos a tener lo que es su clave primaria. Vamos a darle tamaño y en cuanto a cada columna, el porcentaje va a ser el 30% y 1000 casos de los que se van a realizar. Bueno, vamos a guardarlo como de MX Query
dmx query 1.dmx. Guardamos. Y vamos a darle, vamos ya previamente ejecutamos, vemos que se ejecuta correctamente, visualizamos ya acá en nuestra estructura de minería de datos y vemos que ya tenemos nuestra estructura de ByteBuilder. Bueno, con esto concluiríamos lo que es nuestra primera lección. En cuanto a la segunda lección, nos dice que vamos a agregar modelos de minería de datos a la estructura de la minería de datos de ByteBuilder. Para este caso, utilizaremos lo que es una instrucción, la cual es Alter Mining Structure, la cual se trata sobre lo que los pasos en sí de que vamos a realizar es identificar lo que es la estructura de minería de datos. Asignaremos un nombre al modelo de minería de datos, definiremos lo que es la columna clave y definiremos también las columnas de entrada y de predicción, identificación de los cambios de parámetro y el algoritmo. Bueno, acá tenemos lo que es un genérico en cuanto a las instrucciones del Alter Mining Model, que con esto vamos a realizar vamos a guiarnos para realizar esta lección que estamos haciendo. Bueno, las tareas que vamos a realizar ahora es agregar un modelo de minería de datos del árbol de decisión a la estructura ByteBuilder mediante el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft. Y agregaremos un modelo de minería de datos de agrupación en clúster a la estructura de ByteBuilder mediante el algoritmo de clúster de Microsoft. Asimismo, dados que desean verse los resultados, para todos casos todavía no se va a agregar lo que es un filtro a ningún modelo. Bueno, para agregar un modelo de minería de datos de árbol de decisión, vamos a realizar una nueva consulta como DMX. Reemplazaremos las siguientes líneas por las que teníamos en la parte superior, usando como guía el genérico. En este caso vamos a tener que ByteBuilder va a ser designado como una columna predict y using algorithm será cambiado por el árbol usando el árbol de decisión de Microsoft. Bueno, nuestro código quedaría de esta manera. Ya una vez ahí, vamos a guardarlo. Lo vamos a guardar como DMX periodo. A ver, está en uso. Bueno, cancelemos acá. Bueno, podemos cerrar cerramos el de acá, ponemos que no, vamos a crear una nueva consulta en este caso. Ahora sí, pegamos, vamos. Bueno, acá hay que agregar lo que es las llaves para que no nos vaya a dar error. También hay que separar. Bueno, ejecutamos, ya nos sale que está correctamente hecha la consulta. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clúster a la estructura. Realizamos lo mismo, vamos a hacer otra vez una nueva consulta en la cual incluiremos estos datos, estas tres líneas de código, las cuales van a cambiar. Bueno, para que nos demos cuenta también lo que el cambio anterior
que realizamos, vamos a estructura de datos, by Boyer, y encontramos nuestro árbol de decisión. Bueno, daremos ejecutar esta consulta, nos damos cuenta que ejecutó correctamente y con eso concluiríamos lo que es la lección número 2. En cuanto a la lección número 3, vamos a procesar lo que es la estructura de minería de datos de Byte-Boyer. En esta lección utilizaremos lo que es una instrucción inserinto y la vista de target main. Bueno, para entrenar lo que es la plantilla de la estructura, ahí existe lo que es la identificación de la estructura de minería de datos, visualización de una lista de columnas de la estructura de minería de datos y la definición de datos de entrenamiento. A continuación acá tenemos lo que es de manera genérica lo que es la instrucción de inserinto, con donde la primera línea de código va a identificar la estructura de minería de datos que se entrenará, y la línea siguiente del código va a especificar lo que son las columnas definidas por la estructura de minería de datos de cada una de las columnas de la estructura. Y en la última línea de código se va a definir los datos que se usarán para entrenar esta estructura de minería de datos. Y con en esta lección vamos a utilizar lo que es OpenQuery para definir los datos de origen, para obtener información de otros métodos y para definir lo que es la consulta de origen. Bueno, vamos a empezar con las tareas y entre ellas está lo que es procesar la estructura de minería de datos de Byte-Boyer. Bueno, para esto, teniendo en cuenta el ejemplo que tuvimos al principio, vamos a ir modificando las líneas de código de acuerdo a las necesidades que vamos a tener como en nuestro caso. Bueno, vamos a copiar, pegamos, verificamos que tengamos todo correctamente escrito, damos ejecutar. Bueno, la consulta demora algo, por lo que la base de datos es más o menos pesadita, por eso va a demorar un poco más lo que es la consulta. Bueno, ya vemos que ha hecho la ejecución correctamente. Con esto culminaríamos lo que es nuestra lección número 3. En la lección 4 vamos a examinar los modelos de minería de datos de Byte-Boyer, y en esta lección utilizaremos la instrucción select de DMX para explorar lo que es el contenido de los modelos de minería de datos del árbol de decisión y de la agrupación en clústeres creadas ya en la lección 2. Bueno, como tarea tenemos que vamos a explorar el contenido incluido en los modelos de minería de datos, devolveremos los casos de los datos de origen utilizados para entrenar los modelos de minería de datos y exploraremos los distintos estados disponibles para la columna discreta específica. Bueno, como tenemos acá el ejemplo de nuestro caso de select, este es lo más básico que en cuanto a la línea de código, es muy difícil. Y en esta línea lo que va a especificar, se van a definir en sí, son las columnas que deben devolver, o sea, a partir del contenido del modelo de minería de datos y el modelo de minería de datos en las cuales están asociadas. Bueno, vamos a realizar lo que es nuestra consulta, y en este caso vamos a reemplazar el mining model por el clustering, que es lo que vamos a ejecutar en este caso, a realizar la consulta. Bueno, acá hacemos nuestra consulta. Podemos visualizar la consulta realizada por el nombre del modelo, que es el de clustering, total de nodos, los números de caso, la distribución que ellos van a tener. Esa será, como quien dice, nuestra consulta que acabamos de realizar
de acuerdo dado el select que acabamos de hacer. Con esto culminaremos lo que es la lección 4. En cuanto a la lección 5, vamos a ejecutar consultas de predicción. Para esto existe lo que es la consulta por singleton y una consulta por lotes. ¿Qué es lo de singleton? Bueno, es una consulta la cual proporciona valores ad hoc al realizar predicciones y, por ejemplo, puede determinar si es probable que un cliente sea un comprador de bicicletas pasando entradas a la consulta, como la distancia al lugar del trabajo, el prefijo telefónico, el número de hijos, de clientes. En sí, la consulta en singleton va a devolver lo que es un valor que indica la probabilidad de que esta persona compre una bicicleta basándose en lo que son sus entradas. Bueno, una consulta por lotes en sí sirve para determinar qué clientes incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta. Por ejemplo, si el departamento de marketing le va a proporcionar una lista de clientes y atributos de clientes, puede utilizar una predicción por lotes para determinar qué clientes de la tabla es probable que adquiera la bicicleta. Bueno, el formato de esta vamos a realizar también otro select from y prediction join. Bueno, la tarea a realizar va a ser crear una consulta en singleton para poder determinar si es probable que el cliente adquiera una bicicleta, un cliente específico en este caso, y crearemos una consulta por lotes para determinar qué clientes de los incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta. Como primer consulta, la de singleton, tenemos el modelo genérico de cómo es la consulta de singleton que se realiza. En la primera línea de código está definido lo que son las columnas del modelo de minería de datos que debe devolver la consulta, y se especifica el modelo de minería de datos usado para generar lo que es la predicción. Y en las líneas siguientes del código se definirá lo que son las características del cliente que se utilizan para su creación. Bueno, para realizar nuestra consulta de predicción en singleton vamos a modificar, como las veces anteriores, dada nuestra conveniencia, en este caso guiándonos con la elección, vamos a modificarlas para obtener un código similar a el cual lo pegaremos. Bueno, revisamos que tengamos correctamente todo bien escrito por cualquier cosa para que no nos vaya a dar ningún problema. Ejecutamos, nos da los datos que vamos a querer, tanto para nuestra estructura de bytebooyer. Bueno, que vamos a realizar también lo que es una consulta por lotes. En este caso realizaremos un select from prediction join a la consulta por lotes. Aquí tenemos lo que es el genérico de cómo se realiza una consulta por lotes, y en las cuales se definen los datos de origen de las predicciones. En esta línea se va a asignar lo que es las columnas de origen del modelo de minería de datos. Con la cláusula where se filtrará los resultados devueltos por la consulta de predicción. Y en la última línea de código, que es opcional, se especificará la columna por la cual se ordenarán los resultados. Bueno, para crear nuestra consulta de predicción por lotes, como ya sabemos, tenemos que reemplazar con los datos que nosotros queremos y vamos a utilizar para nuestra consulta. Y ya una vez reemplazado o hecho todo lo que la consulta que vamos a desear, nos quedaría algo similar al código que tenemos acá. Lo pegamos. Asimismo, con las veces anteriores verificamos que esté correctamente escrito todo para no tener ningún problema. Damos a ejecutar
Bueno, acá tenemos el problema que está usando la Adventure Wars 2014. Nosotros tenemos la versión 12. Ahí da el problema. Y bueno, acá está detallar prácticamente de manera más rápida la expresión y como quien dice el nombre, el primer nombre y el primer apellido de cada uno de los compradores. Y bueno, esto sería lo que es la práctica en cuanto a Bike Buyer que acabamos de realizar. Cualquier duda o sugerencia, dejen sus comentarios más abajo. Gracias.